Hola, somos Daniel Velasco, Darío Tobar y Rodrigo García, y vamos a hablaros sobre las herramientas de depurado. En primer lugar, hablaremos de forma general de qué es la depuración de programas. Se trata de un proceso que identifica y corrige errores de programación, ya sea en un programa de ordenador o en un componente electrónico. Aunque actualmente existen técnicas para la revisión del código fuente y a pesar de la existencia de otros medios para la detección de errores, la depuración de programas sigue siendo una actividad manual que desafía la pericia del programador. El origen del término depuración está popularmente asociado al almirante Grace Hopper, el cual, mientras trabajaba en el Mar II en la Universidad de Oxford, descubrió una polilla en el sistema de relés del aparato, que impedía el correcto funcionamiento de este. Al quitar la polilla consiguió la depuración del error, quedándose así con este término. Así como el software y los sistemas electrónicos se han vuelto generalmente más complejos, las diferentes técnicas de depurado se han extendido con más métodos para detectar anomalías, evaluar el impacto del problema, etc. Con la evaluación del impacto del problema se puede determinar si los cambios para eliminar la anomalía son rentables para el sistema, o si por el contrario el cambio a realizar es más molesto que convivir con el problema. La habilidad de depuración de un programador puede ser un factor importante en la capacidad para depurar un problema, pero la dificultad de depuración del software varía en gran medida con la complejidad del sistema, del lenguaje de programación utilizado y de las herramientas disponibles como los depuradores. Los depuradores son herramientas de software que permiten al programador controlar el programa, detenerlo, reiniciarlo, crear puntos de interrupción, cambiar los valores en memoria, en otras palabras, tener el control total del programa para poder detectar posibles anomalías. En cuanto a los procesos típicos de depuración, el primer paso es intentar reproducir el problema, lo cual se puede complicar por varios factores, como el entorno específico de cada usuario o el historial de uso. Una vez reproducido el error, hay que tratar de simplificar la entrada del programa, para que sea más fácil de depurar. Se pueden usar varios métodos, como por ejemplo el de divide y vencerás, donde se van quitando partes del programa original y comprobando si funciona. Cuando ya está simplificado lo suficiente, se puede usar un depurador para examinar los estados del programa y localizar el origen del problema. A continuación vamos a hablar de diferentes técnicas de depurado existentes. La depuración print o printf consiste en ir probando los valores de los parámetros con sentencias print que los van mostrando por salida. La depuración remota es el proceso de depuración de un programa que se ejecuta en un sistema diferente al del depurador. Cuando se establece la conexión, el depurador controla la ejecución del programa en el sistema remoto y recupera información acerca de su estado. Depuración post-mortem es la depuración del programa después de que éste se ha estrellado. Esta técnica incluye otras para el trazado y el análisis del volcado de memoria del programa estrellado. En contraste con el propósito general del entorno al diseño de software, una característica principal de los entornos embebidos es el gran número de diferentes plataformas disponibles para los desarrolladores. Esto hace la vida difícil para los desarrolladores de sistemas embebidos, ya que también la depuración y el control de los sistemas son más difíciles, puesto que se necesitan diferentes herramientas de depuración para las diferentes plataformas. Por último, vamos a hablar del antidepurado. Se trata de la aplicación de una o más técnicas dentro de un código informático, que impiden los intentos de ingeniería inversa o depuración en un proceso. Algunas de las técnicas más utilizadas en antidebugging son API Based, que comprueba la existencia de un depurador utilizando la información del sistema; el código modificado, que comprueba si hay modificaciones de código por parte del depurador y manipula los puntos de interrupción; y el Exception Based, que comprueba si interfiere con las excepciones. Programa depurador. Un programa depurador es un programa de ordenador que se utiliza para probar y depurar otros programas. Entre sus características están que los depuradores ofrecen un procesador de consultas, un intérprete de expresiones y la interfaz de soporte de depuración en su nivel superior, aunque también ofrecen funciones más sofisticadas, como la ejecución de un programa paso a paso y el seguimiento de los valores de las variables. Dependencia del lenguaje.
Algunos depuradores operan en un simple lenguaje específico, mientras que otros pueden manejar múltiples lenguajes transparentemente. Por ejemplo, si el programa objetivo principal es escrito en COBOL, pero llama a subrutinas en Assembler, el depurador puede cambiar modos dinámicamente. Algunos depuradores incluyen un sistema de protección de memoria para evitar violaciones de almacenamiento, tales como puedan ser desbordamientos de buffer. Soporte físico para depuración. Los microprocesadores modernos suelen tener una de estas características en su diseño de la CPU. Soporte en hardware para ejecutar un programa paso a paso, tal como el trap flag. In-System Programming, que permite a un depurador de hardware externo reprogramar un sistema bajo prueba. Y soporte de hardware para breakpoints de código y datos, tales como comparadores de direcciones y comparadores de valores de datos. Depuradores front-end. Algunos depuradores solo incluyen una sencilla interfaz de línea de comandos. Los desarrolladores suelen considerar la depuración a través de una interfaz gráfica algo fácil y más productivo. Por ello, es la razón de ser de los front-ends visuales, que permiten a los usuarios monitorear y controlar depuradores solo a través de la interfaz gráfica de usuario. Para poder aprovechar todas las posibilidades de depuración es necesario que se indique al compilador que debe incluir instrucciones e información extra para la depuración del código. Dicha información extra consiste básicamente en la correspondencia entre las instrucciones del código ejecutable y las instrucciones del código fuente que las originan, así como información sobre nombres de variables y funciones. Como otros usos de los depuradores, podemos destacar que puede usarse para realizar ingeniería inversa y evitar protecciones de copia. Mediante el uso del depurador se puede conocer el funcionamiento interno del programa examinado, ayudando al proceso de ingeniería inversa o permitiendo desarrollar técnicas para evadir las restricciones impuestas por el programa. Es importante notar que un programa que está siendo depurado puede presentar un comportamiento diferente a si se ejecuta en solitario, sobre todo debido a que el depurador cambia ligeramente los tiempos internos del programa. Esto es considerado un efecto secundario. Depuradores. GDB GNU Debugger. El depurador GNU Debugger, escrito en 1986 por Richard Stallman, es un depurador estandarizado para el sistema operativo Unix GPU. Además, es un depurador portátil que funciona en muchos sistemas Unix y lenguajes de programación, como Ada, C, C++, Fortran, Java. Entre sus características más importantes están que ofrece facilidades para el rastreo y la alteración de la ejecución de los programas de ordenador. GDB incluye multitud de procesadores. Y por último, GDB sigue todavía desarrollándose de manera bastante activa. En la versión 7.0 se han añadido nuevas características como soporte para Python y depuración reversible, que permite retroceder un paso en la depuración y también rebobinar un programa que falló para comprobar lo que pasó. Bueno, otro depurador que encontramos es el LL Debugger, que es propietario del grupo de desarrollo LLVM y está construido como un conjunto de componentes reutilizables y que usa varias librerías y recursos del proyecto de LLVM. Está escrito en C++ y se encuentra disponible para los sistemas operativos de Linux, Mac y FreeBSD. Todo el código es libre y abierto, sujeto a términos de uso de la Universidad de Illinois. Se encuentra en una fase prematura de desarrollo, pero es lo suficientemente maduro como para soportar programas básicos de depurado escritos en C, C++ y Objective-C. Otro depurador que encontramos es el Microsoft Visual Studio Debugger, que está integrado en todas las versiones de Microsoft Visual Studio. Cuenta con el soporte que se llama edición y continuación, que permite editar el código y recompilarlo en el aire, digamos, es decir, sin tener que terminar la actual ejecución del programa o reiniciar el depurador. Esto es una gran ventaja. También cuenta con depuración automática para los programas escritos en .NET y en lenguajes nativos de Windows y depuración remota. En
el mayor defecto de este depurador es que no puede trabajar en modo kernel como si pueden hacer varios de sus competidores. Aquí tenemos otro que se llama Valgrind. Valgrind es más un depurador de memoria que también se usa para profiling, que se encuentra disponible para los sistemas de Linux, el OS X de Apple y Android. Tiene una licencia abierta de tipo GNU y Valgrind en esencia es una máquina virtual que usa técnicas de compilación just-in-time, incluida la recompilación dinámica. Lo que hace es transferir el programa a un temporal y una vez hecho esto aplica todas las transformaciones que se consideren necesarias y sin riesgo de perder la información ya que la hemos copiado. Y una vez haya terminado, Valgrind devuelve el programa a la máquina anfitriona, al host. Valgrind tiene varias herramientas, entre las que la más destacable es el memcheck, que lo que hace es un chequeador de memoria que añade instrucciones en casi todas las partes del código, lo que permite guardar una traza válida y un direccionamiento. Reemplaza con su propia implementación el asignador de memoria y esta característica le permite detectar errores off by one que se llaman, que suelen ser fallos de índices en acceso a bucles o a tablas, etc. Los problemas que solventa pues son el uso de memoria sin inicializar, la lectura-escritura de memoria que ha sido liberada, la lectura-escritura de memoria asignada dinámicamente, que podría dar fallos de coherencia, y esto trata de solventarles, y fugas de memoria. Tiene varias herramientas más, por ejemplo tiene una que encuentra errores en listas, vectores, etcétera, que se llama XSG-check, y es algo que memcheck, por ejemplo, no puede hacer, así que se complementan. También tiene un analizador de llamadas a grafos, etcétera. Otro depurador que encontramos es SoftEyes, que es un depurador en modo kernel propietario y de pago de Microsoft Windows. Fue programado en lenguaje ensamblador en un Intel 80386. Está diseñado para ejecutarse debajo del sistema operativo y, a diferencia de un depurador de aplicaciones, SoftEyes es capaz de suspender las operaciones de Windows cuando se desee, lo cual resulta muy útil para depurar, por ejemplo, drivers, ya que es importante conocer cómo se accede al hardware, así como las funciones internas del sistema operativo. En 2006 finalizó este proyecto, aunque se dio soporte hasta marzo de 2007, y surgieron varias ideas para reemplazar SoftEyes, pero no ha habido nada concreto. Otro depurador que encontramos es el Oli Debugger, que es un depurador escrito en ensamblador para Windows de 32 bits. Pone especial énfasis en el análisis de código binario, que lo hace muy útil cuando no tenemos acceso al código fuente del programa. Lo que hace es trazar registros, reconoce procedimientos, llamadas a las API y también localiza rutinas de archivos objeto y de bibliotecas. La última versión estable es la 1.10, aunque la versión 2.0 está en desarrollo. Existe una versión preliminar en la web del autor de fecha del 27 de septiembre de 2013, que se está escribiendo desde cero. Por el momento no está disponible en arquitecturas de 64 bits, aunque se ha prometido que se sacará una versión compatible con 64 bits, y normalmente se usa para asegurarse que el comportamiento de los programas es el esperado, ya que si no tenemos el acceso al código fuente, lo que sí sabemos es qué esperamos del programa y cómo en realidad se comporta, y podemos comparar esas dos cosas. También es muy utilizado en ingeniería inversa, es decir, la que a partir de un producto, un objeto, como puede ser un programa, obtener el diseño para llegar a ese producto, a ese proyecto. Y también es utilizado por crackers para romper el código de otros desarrolladores. Como conclusiones podemos decir que los depuradores facilitan el trabajo de los programadores y también aumentan el beneficio de las empresas.
La gran competencia que existe entre empresas para sacar depuradores hacen que cada vez sean mejores y más sofisticados. Los depuradores tienen varios usos dentro de la informática, no solo corregir errores en programas, sino también ingeniería inversa y más usos. Y antes de usar un depurador, pues hay que tener en cuenta las dependencias que afectan al mismo.